Estamos con el compositor Mikel Chamizo, nacido en Tolosa, Guipúzcoa, en 1980. Y es que Mikel es uno de los autores que ha trabajado con el trío Sukan prácticamente desde los inicios del grupo. En 2016 escribió para la primera fase de su proyecto Soñuzko Begiradak, Miradas Sonoras, la obra titulada Lands, que está grabada en el disco Miradas Sonoras Toma 1, publicado en 2019. Bienvenido, Mikel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, Eva, encantado de estar aquí contigo. Tu trayectoria profesional es muy versátil porque además de compositor eres un reconocido crítico, periodista, divulgador musical. Pero si buceamos en tus proyectos compositivos nos damos cuenta de que has escrito música para audiovisuales, para videoarte también, o proyectos con electrónica en directo, has elaborado paisajes sonoros dramatizados, incluso has investigado hace años ya las posibilidades musicales de las redes sociales. ¿Consideras que la música del siglo XXI debe ir, no necesariamente, pero bueno, sí en una gran parte por ese mundo de la interdisciplinariedad? Yo creo que tú has dado con la clave cuando has dicho no necesariamente. Evidentemente, la interdisciplinariedad es algo que está a la orden del día y en la última década, desde que especialmente hemos visto como sobre todo la nueva generación de compositores ha hecho una apuesta muy fuerte por no complementar la música con otros medios, otras disciplinas artísticas, sino con integrarlas de una manera en propuestas creativas que cogen todas estas disciplinas artísticas y las unen en una propuesta integral, ¿no? Por otra parte, yo, por ejemplo, hace 10 años, cuando estaba haciendo ese tipo de cosas, estaba mucho más convencido que ahora de que era lo que yo quería hacer en ese momento. No es que lo haya dejado de lado, pero sí que he vuelto un poco quizá más a escribir música instrumental. Sigo haciendo muchas obras con música electrónica, pero sigo estando abierto a estas propuestas un poco locas como aquel 365 tweets musicales que hice durante un año entero, que era una pequeña pieza para piano cada día. Pero últimamente estoy más centrado quizá en los formatos más tradicionales, porque también un poco, como has dicho, soy crítico musical, desde muy joven he amado con todo mi alma el repertorio tradicional, siempre he estado muy ligado a ese tipo de música al final, ¿no? Y al final mi cuerpo me tira un poco también volver a escribir pues, para ensembles de cámara o para cuartetos o para piano. Bueno, en ese punto estoy. A lo mejor dentro de 5 años vuelvo a mis andadas experimentales, pero de momento estoy en ese punto. Oye, y ahora en ese punto de volver a esos formatos, a esos géneros, vamos a decir, más tradicionales, a esos instrumentos convencionales, ¿hacia dónde se dirigen tus búsquedas actualmente? ¿Hacia el timbre? Pues hacia el ritmo, la armonía. O sea, ¿qué parámetro o qué aspecto estás explorando en tus obras musicales de las últimas décadas o de los últimos tiempos? Desde hace unos años ya, en realidad, estoy bastante obsesionado con la forma, con explorar recursos formales que me permitan dar un tipo de unidad a la obra, al desarrollo de la obra, que a mí personalmente me satisfaga. El timbre, texturas, armonías, etcétera, digamos que está un poco en segundo plano en relación a mi búsqueda de que una obra, desde el momento en que empieza hasta que termina, tenga una coherencia, sea, digamos, comprensible hasta cierto punto, o al menos entretenida para el público, y que tenga sobre todo una lógica interna. Para mí eso es esencial. Entonces, estoy dando muchas vueltas ya desde muchos años a cómo hacer este proceso formal lo más perfecto posible, porque para mí es la forma de realmente cerrar una obra buena. Aunque las texturas, las tímbricas, las armonías, otro tipo del trabajo rítmico sea súper interesante, si al final la obra como conjunto, como conjunto sonoro que se mueve en el tiempo no termina de funcionar o cojea, creo yo que no va a terminar de funcionar del todo nunca una obra. Entonces, bueno, pues ahí estoy, buscando cómo puedo afianzar estas estructuras formales. Para ello, quizá he vuelto atrás un poquito en los recursos que utilizo y al mismo tiempo, desde estos recursos que he cogido de atrás, intento ir también hacia adelante. Por ejemplo, he vuelto más a escribir usando motivos,
motivos que al final son un poco los ladrillos con los que vas dando forma a esta obra, ¿no? Pero al mismo tiempo intento que este uso motívico, que en realidad, pues bueno, a la forma en que lo hago se podría retrotraer incluso a Hindemith o a Stravinsky, ¿no? Pero intento que no sea una simple imitación de esas formas, sino encontrar recursos nuevos a partir de esa forma de usar los motivos. Tu obra Lanz, ahora ya hablamos de esta composición que escribiste para el trío Sukan, está dedicada a ellos además, se inspira en el carnaval de Lanz, es decir, aquí tenemos un elemento extramusical que sirve un poco de base para esta partitura. Ese carnaval de Lanz es una fiesta de interés turístico de Navarra, se celebra en esta pequeña localidad de apenas 150 habitantes que está situada en el valle de Anué, en la comarca de Ulcha-Maldea. Y claro, la primera pregunta es muy evidente, ¿no? ¿Qué vínculo tienes tú con Lanz y por qué te fijaste en esa festividad, en ese carnaval? Pues fíjate, no tengo ningún vínculo. De hecho, nunca he estado en el Carnaval de Lanz. Curioso. Es curioso porque hice esta obra dedicada, bueno, inspirada, no dedicada, inspirada en la historia del Carnaval de Lanz. Y bueno, pues probablemente ha sido mi obra que más veces ha interpretado con diferencia y en cierto modo ha sido un poco también mi carta de presentación como compositor y sin embargo no he estado nunca en Lanz. También tengo que decir que esto es algo que me ocurre bastante a menudo, porque sí que es cierto que me he dado cuenta que a veces escribo sobre lugares en los que me interesan, pero en los que no he estado, porque en cierto modo proyecto el interés y el misterio que estos lugares me provocan, ¿no? Y hacen volar mi imaginación. Que quizás si hubiese estado allí, pues a lo mejor ese misterio se hubiese desvelado, ¿no? Porque un lugar al final cuando lo conoces lo aprecias, pero al mismo tiempo también empieza a ser algo familiar, ¿no? Entonces me gustaba esto de escribir sobre el Carnaval de Lanz sin conocerlo. Y la razón fue muy sencilla, porque cuando me hicieron el encargo era más o menos época de carnaval. Y recuerdo que alguien compartió en Facebook la historia del Carnaval de Lanz. Entonces, claro, mi mente estaba en pleno proceso de pensar un trío con 3 instrumentos inusuales, el chisto, el acordeón, la percusión, y de repente me encontré con que alguien había compartido en Facebook esta historia de 3 personajes que, que tienen una relación bastante complicada entre ellos, ¿no? De amor-odio, digamos. Y me pareció perfecto poder tomarlo como punto de partida de una obra que iba a tener estos 3 instrumentos en los que se utilizan de una manera altamente individual. O sea, que fue una especie de concatenación de casualidades que te llevaron a unir a esos 3 personajes del Carnaval de Lanz, que tú no has visto presencialmente, digamos, con los 3 intérpretes y los 3 instrumentos del trío Sukan, con ese encargo más o menos simultáneo. Explícanos brevemente, aunque no hayas estado, en qué consiste esa historia que nos cuenta el Carnaval de Lanz y, bueno, cómo son cada uno de los 3 personajes que lo protagonizan, que son Siripot, Mielochín y Saldico. Cuéntanos. Sí, tengo que decir que no he estado, pero el Carnaval de Lanz en el País Vasco es muy, muy conocido y yo creo que todos, a través de las historias de los Baroja o de los documentales o del telediario o de la televisión, no, conocemos bastante bien lo que ocurre en este carnaval, también por la música, porque tiene una música muy característica, tiene el famoso Zortziko de Lanz, que también es una melodía muy conocida en el País Vasco. Pero sí, es una historia que en realidad el origen se desconoce. La gente que ha estado en el carnaval dice que aquello es un caos. En realidad es un caos en el que ocurren cosas, pero que realmente no se sabe de dónde... ¿Cuál es el origen de estas tradiciones? Es una tradición que algunos dicen que proviene del siglo XVIII, a raíz de un grupo de bandidos que había en esa zona, ¿no? Y de que el jefe de estos bandidos era Mielochín, este gigante que se dedica a saquear el pueblo y a dominar a los habitantes de Lanz. Pero hay otras teorías que dicen que va mucho más atrás, que es una tradición que se remonta a la Edad Media incluso antes, ¿no? Entonces, el origen concreto de la historia del carnaval no se sabe con certeza. Lo que sí se sabe es que con la Guerra Civil y la prohibición de Franco de los carnavales se perdió. Esa tradición se interrumpió durante 20 años y en 1964, en parte por los
esfuerzos de los hermanos Baroja, se recuperó a raíz de lo que se sabía. Ellos mantuvieron conversaciones con los ancianos del pueblo, les contaban cómo era esta tradición del carnaval, entonces dieron forma a este nuevo carnaval un poco ya más contextualizado, aunque quizá en esa historia también hay un poco de la mano de los propios Baroja, ¿no? Que organizaron un poquito todo ese follón que se monta en torno al carnaval. Y se hizo un documental, ¿no? Una película en el año 64. En el año 64, eso es. De hecho, es curioso porque el carnaval se recuperó un poco, en parte, por este proyecto cinematográfico de recuperación del legado tradicional de esa zona, ¿no? de Navarra. Entonces, bueno, los Baroja organizaron un poco esta historia. Están, por un lado, Milochín, que es el gigante, el jefe de los bandidos. Está Zaldico, que es este que se convirtió en un centauro, pero que originalmente probablemente era sencillamente el caballo de Milochín, del jefe de los bandidos, que el pueblo, una vez que mató al bandido, se quedaron con el caballo un poco a cambio de todas las pérdidas que les había provocado el gigante, ¿no? Bueno, un gigante no, el jefe de los bandidos. Sí. Y luego aparecen también Ciripot, que sencillamente era el hombre fuerte, un morrosco, como diríamos en el País Vasco, ¿no? Un tío grande y fuerte, que fue un poco el que encabezó la rebelión de la gente del pueblo contra este cabecilla. Entonces, bueno, a raíz de eso se creó esta nueva versión en la que el caballo era un centauro, en el que el jefe de los bandidos era un gigante y en el que Ciripot era un cuentacuentos, un hombre gordo al que hostigan, ¿no?, los bandidos. Y bueno, la verdad es que tiene su gracia, ¿no? Como de algo que es completamente desconocido se ha ido creando una versión tan definida de este mito. ¿Y cómo asignas tú cada uno de esos personajes a cada uno de los instrumentos? Es decir, ¿qué cualidades intrínsecas del chistu, del acordeón y bueno, un poco el set de percusión que también tú eliges, ¿no?, y decides qué instrumentos lo van a conformar, te hacen pues asignar el personaje de Ciripot, esta especie de gordo cuentacuentos, por decirlo así, al chistu, Milochín, que es el malvado, en este caso ya transformado en gigante, al acordeón, y a Zaldico, que es el caballo, pues decides que le dé vida el set de percusión. ¿Qué te llevó a esa triple asignación? La verdad es que la obra es bastante descriptiva. No tiene un programa literario como tal. Bueno, aproximadamente sigue un encadenamiento de eventos, pero sí que es bastante descriptiva. Porque para mí, mi mente funciona muy bien a través de la descripción a la hora de encontrar recursos nuevos. Por ejemplo, en el caso del chistu, Ciripot, ¿por qué una flauta, que es el más agudo de los instrumentos, representaría precisamente al personaje más grande y más gordo, ¿no?, de los tres? Bueno, porque el chistu, cuando está sobre todo en el registro agudo, tiene una cualidad tímbrica muy penetrante y casi hiriente, ¿no? Y Ciripot es el personaje al que agreden, al que pegan, al que tiran al suelo y le apalizan, ¿no? Entonces, justo al principio de la obra se puede escuchar este gemido del chistu utilizando el registro agudo en cuartos de tono, que también es un recurso que era nuevo también para el chistu en ese momento, no se había utilizado, ¿no? Por ejemplo, ese es uno de las maneras en que los personajes se unen a los instrumentos. En el caso del caballo de Zaldico hay una parte hacia el final que es muy clara, ¿no? Porque en un momento dado se usan unos cocos, el típico recurso radiofónico para imitar el sonido de los caballos, ¿no? Pero en un momento dado dije, ¿qué pasaría si uso los cocos también para tocar una marimba, para tocarlo sobre la marimba? Esto es un poco lo que decía antes, de coger recursos antiguos pero darles una vuelta nueva para buscar nuevas posibilidades. Y la verdad es que haciendo una serie de pruebas, poniendo un poco de acolchado en los cocos, el resultado es fantástico porque suena como una especie de chalaparta, ¿no? Cada coco toca sobre notas, láminas contiguas, sobre dos láminas contiguas de la marimba, entonces crea este sonido disonante que suena como una chalaparta y que al mismo tiempo evoca también el sonido del galope de un caballo, ¿no?, por los ritmos que se utilizan. Y por último, el acordeón. El acordeón lo que tiene es este fuelle magnífico con respiraciones profundas, con sonidos tremendamente graves, ¿no?, que me parecía ideal para representar un gigante, ¿no? Porque un gigante
bueno, lo puedes imaginar de muchas maneras en cuanto a tamaño, pero yo lo imagino como alguien con una voz muy grave, ¿no? Entonces, en concreto, en el acordeón se utilizan bastante estas frecuencias más graves que son como rugidos, ¿no? Resumiéndolo de una manera muy somera, pero por ahí van los tiros. Tu partitura, como acabas de decir, no es que sea una obra estrictamente programática, pero sí que nos cuenta o nos podemos imaginar una parte de la historia del Carnaval de Lanz a través de esos gestos tan descriptivos que nos contabas, o por ejemplo con la batalla final que se produce entre los tres instrumentos, ¿no?, al final de la obra. Pero claro, todo esto es mucho más evidente cuando el oyente sabe que tu obra está vinculada al Carnaval de Lanz y que, digamos, hay algún tipo de relación directa entre cada uno de los instrumentos y cada uno de los personajes. Pero a un oyente que se disponga a escuchar la obra sin tener ninguna referencia, ni siquiera sin conocer su título, ¿qué te gustaría transmitirle como aspectos emocionales o dramáticos o teatrales básicos de tu composición? Yo creo que hay que escuchar la obra entendiéndola como una interacción dramática entre los instrumentos. Quizá no hace falta saber que cada uno de los instrumentos representa a un personaje, porque además estas representaciones también son fluidas, no todo el rato ocurre así. Pero sí que es cierto que es un trío en el que los instrumentos están altamente individualizados, también por las propias características organológicas. Uno es un chistu, un instrumento de viento, el otro es un acordeón y el otro es la percusión, ¿no? Y lo que se buscan son una serie de interacciones dramáticas entre ellos. En algunos momentos unos se alían contra otros, en otros momentos cada uno va a lo suyo, en otros momentos los tres colaboran, por ejemplo en esa batalla final, que está representada más bien como una danza de los tres, no tanto como una agresión, aunque también se puede buscar, ¿no? Entonces, a raíz de estos, digamos, arquetipos de personajes, ¿no? El débil que se revela, el siervo que es violento y el dominador, ¿no?, que es el gigante, se crean estas interacciones entre los instrumentos y que tienen, por supuesto, su proyección también en el material musical de la obra, ¿no? Entonces yo creo que, aunque no se sepa de qué va la historia exactamente, yo creo que el oyente ve que está pasando algo, que no es sencillamente una elucubración sonora abstracta, sino que hay diferentes pasajes, episodios, que se van sucediendo, que tienen relación unos con otros, que aparece lo mismo que ha aparecido antes, pero de una manera ligeramente diferente. Y yo creo que esto pues ayuda a mantener el interés sobre la obra. El trío Sukan se constituyó en Musikene, en el Centro Superior de Música del País Vasco, en el año 2014. Tú les escribes Lanz en 2016, pero curiosamente tú habías estudiado composición también en Musikene unos años antes y creo que no coincidisteis en ese tiempo de formación. Pero cuando les escribes esta obra, Lanz, desde 2016 hasta hoy, ¿cómo ha sido el trabajo en esta partitura? ¿Seguís trabajando en ella cada vez que ellos se disponen a realizar una nueva interpretación, o la obra ya tiene vida independiente con el trío Sukan y tú ya no tienes nada más que decir? ¿Cómo lleváis este proceso de colaboración también compositor-intérprete que tanto se da en la música de creación actual? Por empezar por el principio, es verdad que estudiamos los dos a Musikene, pero como bien dices, yo terminé en el 2007 y yo creo que el trío Sukan, los miembros del trío Sukan empezarían en torno al 2010. Entonces no coincidimos. Pero en cierto modo sí que coincidimos por Musikene, porque yo conocí al trío en un concierto de la Quincena Musical de San Sebastián dedicado a los jóvenes intérpretes, en el que se presentan ensembles jóvenes salidos de Musikene. Y bueno, no recuerdo qué es exactamente lo que tocaron, pero me pareció un grupo joven fantástico, sobre todo con una energía que todavía hoy les sigue caracterizando, ¿no? Esto darlo todo cuando están sobre el escenario. Pues entramos en contacto, ellos estaban buscando compositores para ampliar su repertorio y yo dije, bueno, fantástico, ¿por qué no? Y la verdad es que fue una apuesta por un grupo que era prácticamente desconocido. Sí. Pero que a lo largo ha sido fantástico, porque han tocado la obra muchísimas veces. Yo creo que la han tocado, no sé exactamente el número, pero quizá más de 40 veces, que en términos de música contemporánea pues es un éxito bastante importante, ¿no? Y al principio sí, trabajamos juntos de cara al estreno.
tuve varias sesiones de trabajo con ellos para probar, por ejemplo, este recurso de cómo suenan los cocos cuando lo tocas sobre la marimba, o las respiraciones del acordeón, o muchas otras cosas. Y luego quizá las primeras 4 o 5 interpretaciones fui retocando cosas, pero en un momento dado esto empezó a volar solo. Ellos hicieron la obra completamente suya. De hecho, la versión que hacen es espectacular y a veces yo diría que incluso eleva la obra por encima de quiero decir, la han entendido muy bien, la han hecho suya, la defienden, sacan lo mejor de cada nota y esto se nota mucho en la interpretación. Y yo creo que esto también es muy importante, estas relaciones largas de los intérpretes con las obras, porque a veces estamos acostumbrados a esta dinámica del estreno. ¿Y se acabó? Y se acabó, quizá una vez más y se acabó. Sí. Pero yo recuerdo, bueno, ya la tocaron bien en el estreno, pero yo lo escucho ahora, 30 interpretaciones más tarde, y claro, es una defensa que hacen de la obra y una forma de presentar la música que es otra historia, claro. Pues muchísimas gracias, Mikel. Enhorabuena por esta fructífera relación con el trío Sukan, y que no se quede solo en Lange, sino que podáis colaborar en próximas partituras. Y también gracias por visibilizar un evento turístico de interés, en este caso el Carnaval de Lange, de la localidad navarra de Lange, aunque todavía no haya sido, pero esperemos que algún día sí, pues sí. Vayas por allí y, oye, quizás nos encontramos. Muchísimas gracias, Mikel. Gracias a ti, Eva. Hasta pronto.